Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un poquito retrasados, pero ya saben que hay una frase mágica de nuestra maestra que dice, si sucede, conviene. Entonces, pues aquí feliz de la vida con el maestro Antonio Velasco Piña. Muchas gracias por esta plática. No, al contrario, muchas gracias por tu interés. Como le dicen los centroamericanos y los sudamericanos, Esta los, conversa. los conversatorios, ¿no? Sí, sí. Oye, pues la verdad yo tenía un interés enorme para que lo conocieran porque es un regalo escuchar a Antonio Velasco Piña. Tiene tanto que decir, conoce tanto, sabe tanto, que en verdad uno como gente más joven tenemos que estar como esponjas para escucharlo y disfrutarlo. Yo en verdad cuando me ha tocado estar con él en las pláticas, yo llego y si soy bien perica, ahí cierro el pico y nada más me dedico a escuchar, escuchar, escuchar y aprender. Fíjense que Antonio Velasco Piña es un elemento importante para México por todo lo que ha aportado en sus obras literarias, que son magníficas. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito con él. Ahora sí que de una manera muy amable, muy coloquial. Ya me dijo que si hay algo que no le guste, pues él va a saber cómo evadirlo. Pero bueno, Antonio, gracias. Platícanos en dónde naciste. Bueno, nací en un poblado del estado de Guerrero que se llama Buenavista de Cuellar. Ahí nací, pero desde muy niño me trajeron aquí a la Ciudad de México y aquí he vivido todo el tiempo, a menos que haya salido a otros países y demás, pero siempre mi residencia ha sido aquí en la Ciudad de México. Ok. Oye, ¿y tú a qué jugabas? De chico, dices, Ajá. bueno, mira, fui muy malo para los deportes porque si ganaba, pues me daba gusto, pero no me, pero si perdía yo hacía unos berrinches tremendos. Entonces, nunca me gustó los juegos de competencia por perder. Entonces, lo que yo hice desde secundaria es dedicarme a hacer excursiones, empezando por los dinamos de Contreras, por el Pedregal San Ángel, y luego fui extendiendo mis recorridos por todo el país y luego por todo Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, mi pasión ha sido, es curioso, pero me cuesta trabajo caminar, y mi pasión fue siempre caminar, ¿no? Caminar, me fui caminando, por ejemplo, desde aquí hasta Colombia, ¿no? Salvo la parte del tapón del Darién, digo, caminando, pidiendo aventón y recibiendo la hospitalidad de todos los lugares donde iba pasando. Nunca pagaba yo un hotel, siempre me recibían muy generosamente en cualquier parte, ¿no? Entonces, era lo que más me fascinaba. Por eso ahora me cuesta tanto trabajo caminar. Siempre le dan a uno en la torre, quitándole lo que más le gusta a uno hacer. Pero sí, sí, me gustó mucho caminar por todo el mundo, ¿no? Ajá. Y más tarde, bueno, caminé por Europa, por Japón, por muchas partes, ¿no? Y entonces, vaya, un tema importante para ti, a lo mejor no tanto eran los deportes, pero que te encantaba la lectura. ¿Cómo Sí, sí, llegaste, sí, sí. cómo llegaste tú a la historia? Bueno, ¿Te inspiró alguien, algún maestro? bueno, mira, sí, hubo de todo. Primero, mi abuelo tenía una muy buena biblioteca de cuestiones de historia, mi abuelo materno, y me platicaba sobre cuestiones de historia. Tuve un excelente maestro en el Simón Bolívar de historia, que vivía la historia. Cuando hacía una batalla, bueno, la representaba así como si estuviera participando en la batalla. Que despejen las cubiertas, pongan los cañones aquí. Entonces, siempre ellos me hicieron que amara yo mucho la historia. Te digo, mi abuelo, este Bolívar. Y además, una cosa que también fue muy importante para mí fue esta. Yo nací en 35, entonces la Segunda Guerra Mundial yo la viví en un colegio de las hallistas, que eran, algunos de ellos eran franceses, y que estaban viviendo la guerra, nos informaban de lo que estaba pasando en la guerra, ¿no? Por supuesto, del lado, todos ellos eran de gaullistas, y cuando la liberación de París, por ejemplo, nos sacaron a todos los alumnos del Simón Bolívar al patio. Se apareció el subdirector, el señor Chiver, con una medalla porque lo había combatido en la Primera Guerra Mundial y lo habían condecorado. Entonces nos dice, acabamos de recibir la noticia de que ha sido liberado París. Y todos como si hubieran liberado al rato, ¡ah, bravo, bravo, bravo! Entonces vamos a cantar la marsellesa y izar la bandera francesa. Entonces así se hizo la bandera francesa y todos cantamos la marsellesa. Porque el señor era francés. Tuve varios maestros franceses que eran los que habían venido a fundar aquí en México las escuelas, las hallistas, ¿no? Y por eso para mí fue una sorpresa así increíble
que cuando años después entro a tomar francés, estaba yo ya en la preparatoria al IFAL, el Instituto Francés, y resulta que la maestra se pone a hablar mal de Gaulle, porque ella había sido petenista. No, que cómodo el señor invade a su país y se va muy cómodamente a Inglaterra. Bueno, me salí de la clase, pues bueno, esta mujer la deben de haber fusilado por traidora, ¿no? Así que sí, viví mucho la Segunda Guerra Mundial, porque tenía yo maestros franceses, ¿no? Entonces, claro, pues nos daban una noticia, y todos eran degaullistas. Yo nunca entendí en ese momento cómo hubo gente que no fueron degaullistas, y si las hubo eran petenistas, y estaban totalmente en contra de De Gaulle. Es malo, todos los intentos de asesinato de Gaulle los hicieron franceses, no extranjeros. Primero los petenistas, y después, cuando la liberación de Argelia, los franceses argelinos también lo trataron de matar porque le estaba concediendo la independencia a Argelia, ¿no? Fíjate cómo siempre hay una persona que nos inspira, ¿no? Y nos invita. Yo también tuve un maestro maravilloso de historia que era tan increíble porque nos daba la clase y la siguiente clase era en el lugar. Que Cacaxtla, que el centro, y nos llevaba, ¿no? Entonces, bien, sí. No hay mejor manera de amar, ir amando tu país y lo que es la historia cuando tienes un personaje de este tipo, ¿no? Sí, es importantísimo tener un buen maestro de historia, sobre todo de historia de México, que te hace amar a tu país. Así es. Sí. Y fíjate que, déjenme platicarles que mi primer libro que yo leí fue un regalo de uno de mis tíos, y él nos dio, bueno, me dio de regalo el libro de Regina cuando yo tenía 16 años. Y entonces, ¿cómo es, bueno, si ya te apasionaba la historia, cómo es que llegaste a entender la historia o cómo te conectaste con la historia mexicana? Bueno, es muy largo el proceso, pero concretamente, mira, resulta que Regina nace en la casa de campo de mis padres, de la aldea de los Reyes. Entonces, yo estoy ahí cuando ella nace y regresa años después y se queda a vivir en la casa donde ya estaba yo casado, en la casa de mis padres. Ya había muerto mis padres, en la casa de mi madre y en la casa de alumnos. Entonces me tocó realmente ver cómo iba evolucionando y empezando a actuar, ¿no? Fue la experiencia más maravillosa de mi vida fue el 68, ¿no? Porque lo viví junto de ella. Y más terrible porque me tocó estar en Tlatelolco el 2 de octubre, ¿no? Entonces, claro, eso fue espantoso. Pero ha sido el momento más importante de mi vida, pues fue ese, ¿no? Pero antes de Regina llegó Tlacaele. Sí. Primero escribí Tlacaele y luego Regina. Exacto. Sí. ¿Y cómo te conectas con esa parte sutil? Porque yo siempre les digo, por ejemplo, la numerología que yo comparto, les digo que la numerología es resonante. Es imperceptible al ojo humano, pero perceptible al inconsciente. Sí. Y en este caso, todos los eventos históricos tienen un trasfondo sutil. Por supuesto. Tienen un trasfondo que te lleva a hacer activaciones a nivel conciencia. Sí. Mira, la historia es como, tú ves el tapete persa, pero la historia es todo el tejido que está por debajo que da origen a esa figura, ¿no? Entonces, uno no se debe quedar con la superficie, sino entender cómo surgió esa superficie por todo el tejido que está abajo. Lo mismo son los episodios históricos. No nada más ver el acontecimiento, sino ver cómo fue generándose, cómo fue construyéndose ese acontecimiento, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, para quienes no sepan, yo siempre dejo de tarea a mis alumnos, una de las lecturas básicas y necesarias es Regina. Ay, muchas gracias. Porque Regina, cuando tú lo lees, en verdad, es una lectura tan mágica que te envuelve, pero aparte como que te activa el sentimiento, el amor de ser mexicano. Y entonces le encuentras un significado tan maravilloso a la nacionalidad. Y esa es básica. Ya después también llega otra lectura que es Hombres que quieren ser. La vida de Jorge Berroa. ¿Tú conociste a Jorge? Pues tú y yo, aquí que hay público, déjenme decirles. Y lo que es Ana. Es un personaje también excepcional, Jorge. Ana, el maestro Antonio y yo fuimos alumnos de Jorge Berroa, un médium cubano. Sí. Y hay un libro que precisamente hizo Antonio que se llama Hombres que quieren ser. Entonces, ahí está la vida de él y la vida de don Antonio. La vida de don Antonio Cortina me la dictó él, la tengo grabada, ¿no? Pues el espíritu, porque también fue una vida interesantísima la de don Antonio Cortina, ¿no?
Pero hoy quiero que conozcan Regina y les voy a decir por qué. Resulta que estamos en el milenio femenino. Durante 1999 años nos rigió la fuerza masculina, porque estuvo, el 1 está regido por el sol. A partir del año 2000 llega el impacto femenino, porque al 2 lo rige la luna. Entonces van a ser 999 años en donde esta energía femenina va a tener un papel preponderante. Ya lo tiene, ¿eh? Qué bárbaro. Sino la rapidez con que ha ido incrementándose la participación femenina en todo, es impresionante. Así es. Y entonces ahorita está resurgiendo María Magdalena, y está resurgiendo Regina, y está resurgiendo Juana de Arco. O sea, todos los arquetipos femeninos están volviendo a tomar acción. A tomar acción, exactamente. Entonces, ¿les podrías platicar un poquito de quién es Regina? Bueno, es que me imagino que ustedes van a tener que ir a dormir a su casa hoy en la noche. Entonces, apenas estaríamos con los prolegómenos de lo que fue Regina. Ahí sí tengo que hacer un comercial, pues antes que nada que leyeran el libro de Regina. Fue realmente un personaje excepcional, ¿no? Que realizó una labor importantísima en México, como es reactivar la conciencia de los volcanes, que son los grandes mexicanos, ¿no? Cuando fueron uno de los organizadores del Bicentenario, que contrató, era un australiano que mandó contratar el gobierno, dijo, bueno, señor, antes que nada hay que tomar en cuenta que debe haber participación de los guardianes de tradición de México. Y le dice Calderón, ¿y ellos quiénes son? Y dice, ay, señor, pues en todos los países que tienen una gran historia, pues hay guardianes de tradición, en México los debe haber. Ah, pues deje ver. Y saben ser los charros, pensó Calderón. Entonces mandó llamar a los dirigentes de los charros para decir, miren, como ustedes son los guardianes de tradición, me aconsejan que todas las fiestas del Bicentenario se organice una ceremonia de fuego ritual aquí en el Zócalo. Y dijeron, bueno, señor, nosotros somos los guardianes de la tradición charra y estamos muy orgullosos de serlo, pero antes de que hubiera charros en México ya había tradiciones. Así que lo que usted tiene que hacer es contactar con los guardianes de tradición. Entonces, ¿y esos quiénes son? Bueno, si quieren, les avisamos y ellos vendrán a hablar con nosotros. Entonces, ya llegaron. Entonces les digo, ustedes van a hacer esto. Y dijeron, bueno, sí, señor, nada más que para hacer eso tendríamos que tener permiso. ¿Cómo que permiso? Le estoy diciendo que lo haga. No, señor, de los 2 mexicanos más importantes. ¿Y esos quiénes son? Preguntó el presidente. Pues, señor, es el Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Iremos ahí, pediremos permiso. Si nos autorizan a hacerlo, claro que nosotros haremos esa ceremonia, y así se hizo, ¿no? De que prendieron ellos el 15 de septiembre del año 2010 una ceremonia para prender el fuego allá en el Zócalo para iniciar los festejos, ¿no? Pero a ese grado llega la total ignorancia muchas veces de nuestros políticos, ¿no? Que no tienen ni la menor idea de la historia de su país. Y es que, para hacerles un preámbulo, Regina fue una daquini mexicana, fue una chica mexicana. La daquini es como si tuviera el mismo nivel que un lama, un Dalai Lama, pero en mujer. Sí, yo más bien siento que la daquini es como un personaje, hagan de cuenta como si un ángel toma cuerpo transitoriamente en la tierra para hacer un trabajo determinado. Entonces ellos son una energía sagrada, cósmica, que en determinado momento adopta una figura de mujer para poder realizar una misión. Eso es una daquini. Entonces, Regina, hay seres que traen misiones especiales y tienen pues misiones de trascendencia planetaria. En este caso, Regina, si analizamos su código tántrico, ella tiene un 22 en el destino, y el destino habla de cómo la vemos, cómo percibimos a la persona. Este 22 maneja la fuerza de la energía constructora. Es la maestría de la construcción, es la que viene a generar grandes proyectos para la humanidad. Por eso, cuando doy los cursos de numerología, les digo, un número de maestría representa un compromiso total, humildad, servicio, entrega, o sea, es una misión amorosa inmensa. Y en este caso, Regina fue, para el movimiento del 68, era una jovencita, era una niña, pero fue educada en el Tíbet. O sea, nació en México. Ahora sí que la recibieron los volcanes. Sí, nació ahí al pie de los volcanes, en la Día de los Reyes. Nació con la se me fue el mensaje. Bueno,
desde su nacimiento estuvo marcado. Porque desde antes de su nacimiento sus padres viajaron a la India y en la India conocen a un lama que les dice que un lama. van a ser los padres de un avatar. De un avatar, exactamente. Y entonces, bueno, no les voy a platicar mucho, tienen que leer el libro para que realmente lo entiendan a fondo. Pero ella regresa a México. Y cuando regresa a México, ya sabía que tenía que venir a despertar la conciencia del mexicano. Y comienza este trabajo. ¿Y cómo te contactas tú con ella? ¿Cómo sabes que ella traía una misión así? Recuerda que ella nace en la casa de campo de mis padres, allá de los Reyes. Entonces, cuando regresa del Tíbet y de China, ella va ahí con mi madre, ahí en la casa de alumnos, que la pieza está tal como ella la habitó. Y entonces me habla mi madre y me dice, oye, ¿te acuerdas de esa niña? No me acordaba bien. Pues entonces voy y ya la conozco. Y entonces me dice, tú vas a ser el testigo. Le digo, ¿el testigo de qué es de lo que va a pasar? Ella sabía que iban a pasar cosas importantes, pero no de la dimensión que pasaron ni de la matanza que hubo el 2 de octubre, ¿no? Entonces me uno yo al grupo de ella y la acompaño en todos los recorridos que estaba haciendo para empezar a despertar la conciencia de México, ¿no? Entonces tuve ese privilegio de acompañarla en todo ese trabajo que ella realizó para lograr ese despertar. Y bueno, entonces llega Regina a la vida al movimiento del país, pero no se lograba despertar la conciencia del mexicano. Y siempre tiene que haber en ocasiones sacrificios. A veces ese gran misterio, por ejemplo, nosotros, supongo que todos aquí somos cristianos, entonces que tenemos que admitir pero por un acto de fe, que para la redención del género humano, Dios tuvo que mandar a su hijo a que lo sacrificáramos. Pero entonces, bueno, porque no se la puso más fácil, ¿verdad? Si eres todopoderoso, ve y rézate un Padre Nuestro y ya se acabó el problema. Pues sí, no, lo mandó a que lo sacrificáramos. El misterio del sacrificio es un gran misterio, porque a veces es necesario que los seres más elevados se tengan que sacrificar para conseguir algo. Es el mismo caso de Gandhi, de tantos seres espirituales, fue el caso de ella, ¿verdad? También. Así es, y bueno, ha sido un proceso que si volteamos hacia atrás, pues eso ocurrió en el siglo pasado, pero ¿saben cuál es el regalo que sigue vigente? Y que hoy por hoy, en el siglo XXI, el otro día estaba yo leyendo un texto que decía las Reginas. O sea, las Reginas somos todas esas mujeres que tenemos la oportunidad de conocer esa vida, de conocer su trascendencia y que hay una misión. Y que tomarlas como un ejemplo, como un arquetipo. Exacto. Cada vez son más las mujeres que han tomado a Regina como eso, ¿no? Un arquetipo. Así es. Entonces, fíjate que es hermoso porque somos muchas las que estamos otra vez regresando a lo que son nuestras raíces, a entender el valor de la mujer, a comprender la trascendencia de este tipo de personajes como Regina y mantener viva su recuerdo, ¿no? Y su legado. El 2 de octubre, cuando se cumplieron los 50 años, ¿no estuviste en Tlatelolco? Mira, Antonio, ni me digas porque me llevé una buena regañada por parte de mi maestra Leti. Porque no me tocó estar, yo de necia que voy a otro lado y impresionante. Ni modo. Cómo llegaron de muchas partes del mundo a conmemorar eso, ¿no? Y hacer, pero de lugares tan cercanos como Rusia, de Siberia. La chamana más importante de Siberia estuvo, por supuesto de Japón vino un grupo bastante numeroso, vinieron de todas partes del mundo a conmemorar el 2 de octubre de México, ¿no? Los 50 años. Sí, entonces, fíjense que precisamente, déjenme enseñarles, acaba de llegar este libro. Este libro es el último que ha salido del maestro Antonio Velasco Piña, se llama Espejo del Viento. Yo les sugiero que lo compren. Quedan pocos. Sí. Ya quedan pocos, nos dijeron. ¿Tú sabes dónde se pueden comprar todavía este libro? Sí. Con Ana Luisa Solís. Supongo. Ajá, exacto. Sí. Entonces, quien quiere este libro, aquí vienen varios relatos pequeños, precisamente, de Juana de Arco, es más, déjenme leerles el contenido para que se queden picados. Fíjense, viene el Cumbamela, Juana de Arco, Amor y Polaridad, Cómo tener más conciencia durante el embarazo, Rutas Sagradas de la Ciudad de México, que eso es hermoso. Ahorita acaba de mencionar a Ana Luisa. Ana Luisa es una de las fundadoras de la mexicanidad en México, de los círculos de mexicanidad en México. Es una abuela maravillosa, llena de sabiduría y conocimiento, y ella también hace las rutas sagradas.
Cómo subir la pirámide del Sol en Teotihuacán, ritual conmemorativo del 20º aniversario del 2 de octubre del 68. Todos estos son pequeños relatos que ella fue juntando de ti, ¿no? Sí. Y fue como sacó este libro. Si lo quieren, pueden hablarle a Katia, mi asistente, también Ana, la de biodescodificación que ya les he presentado, ella también. Yo creo que ella estaba totalmente, que era imposible ya conseguir pues vemos cuántos quedan y en verdad es un regalo poder Bueno, pero esta Ana Luisa no tiene idea de las cosas que ha hecho. Ella, por ejemplo, tiene un gran prestigio en Chile, preparó a 400 ahumadoras en Chile para que cuando se cumplía no sé qué aniversario de la dictadura de Pinochet, la sociedad chilena presionó al gobierno para que les permitieran sahumar los lugares donde se habían cometido todos los crímenes cuando la dictadura, o sea, el estadio, el Palacio de la Moneda, las cárceles, y así lo hicieron. Es decir, 400 ahumadores estuvieron sahumando todo Chile para limpiarlo de todas las energías negativas que había dejado esa tremenda dictadura de Pinochet, ¿no? Ha sido reconocida ella en África como chamana, Ana Luisa. Es realmente una niña ya muy, muy avanzada, ¿no? Sí, Estuvo en un monasterio de los Himalayas aprendiendo danza sagrada con los lamas. No, tiene ya todo un currículum importante. Igual que tú. No. Sí, entonces, bueno, pues miren, yo creo que lo importante es regresar y conectar con las personas que realmente son guías y a los cuales les podemos aprender. Yo la verdad es que quisiera poder hacer más reuniones con Antonio, que es un regalo, y que nos fueras platicando tema por tema, por ejemplo, el de los niños héroes. Sí. La misión de cada uno de esos niños héroes. Sí. Déjenme platicarles que un día, en una de las caminatas sagradas por el bosque de Chapultepec, antes tuvimos clase en la calle de alumnos, precisamente en la casa donde se inició el movimiento del 68. Y entonces, aparte de la clase, que duró como 2 horas, luego hicimos la caminata sagrada dentro del bosque. Y Antonio nos acompañó. Ustedes saben lo que fue que nos fuera platicando el ahuehuete, el sargento, la historia de los niños héroes. No, bueno, ese día yo decía... Sí, bueno, es que Chapultepec es un libro de historia sagrada abierto y al alcance de cualquier persona que lo vaya leyendo, digamos, ¿no? Entonces, claro, es una maravilla ese bosque. Oye, a ver, nada más dinos una cosa. ¿Cómo es que tú conoces o cómo entiendes o cómo sabes la parte sutil de cada uno de los eventos en México, de cada uno, por ejemplo, de los niños? ¿Cómo es que sabes su misión Pues mira, no ha sido mérito, ha sido suerte realmente. Yo he tenido mucha suerte, que me he encontrado con los grandes guardianes de tradición de México que me han ido enseñando y abriendo la comprensión, por ejemplo, hacia lo que es el bosque de Chapultepec, que es un bosque sagrado, ¿no? Pero tú si no conoces, pues no te das cuenta, ¿no? Entonces he tenido mucha suerte de tener muy buenos maestros, ¿ves? Y no creas que es humildad, no me lo merezco, realmente. ¿Cómo? ¿No te lo vas a merecer? No. Para los maestros. Sí. Por algo llegaron a ti. Por suerte, que he tenido en la vida muchísima suerte. Mira, acabo de... mi matrimonio con Gaby duró 57 años, murió ella en este año, y era una mujer maravillosa, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo pude hacer caso, ¿no? Esta niña era, por ejemplo, fue magistral del Tribunal Fiscal. Bueno, para empezar, fue mi maestra en la Facultad de Derecho. O sea, era realmente un geniecito esta niña, y se casó conmigo, pues algún efecto tenía que tener, ¿no? Pero hiciste esa caminata, ¿no? Sí, para tratar... ¿Quería o quería? Sí, o sea, han leído entonces lo que hice, que me fui caminando desde aquí hasta Colombia para impresionarla. Sí, tengo un libro que se llama Amor y Destino en Palacio Nacional, o Palacio Sagrado, ¿verdad? Se llama el libro, ha habido 2 ediciones, en que relato cómo fue mi romance con ella, ¿no? La conocí ahí en la Secretaría de Hacienda trabajando los dos, pero te digo, ella era 6 años más grande que yo, fue mi maestra, entonces como que esta niña no me va a hacer caso nunca, ¿no? Entonces, bueno, la voy a impresionar y voy a ir caminando desde aquí hasta la Patagonia. Y entonces no llegué a la Patagonia, nada más llegué hasta Colombia, pero ahí tuve una experiencia sensacional, que me fui en un barco que contrabandeaba whisky de Panamá a Colombia, ¿no? Entonces lo tomé ahí y en ese barquito iban 2 personas,
Uno era un alemán que había peleado en la Primera Guerra Mundial y que había sido guardaespaldas y asesino de muchas gentes, que era un tipo de lo más amargado del mundo, ¿no? Y otro señor que era un negro, que vivía en la isla de San Andrés. Y este señor era todavía hijo de los esclavos negros que habían llevado los ingleses a esa isla cuando era posesión inglesa, y luego la compraron los colombianos. O sea que eran tipos bastante diferentes, ¿no? Entonces él me invitó a que me fuera allá a vivir a su casa. Y me di, porque la vida de él había sido hasta él, nunca había salido de esa islita, de la isla de San Andrés. Se muere su esposa, tenía 60 y tantos años. Entonces dice, no, voy a recorrer el mundo. Entonces se va, está como 2 o 3 semanas en Panamá y dice, no, ya lo conocí el mundo y me regreso a mi isla, ¿no? Y entonces regresa a su isla, pero resulta que él era como más que el patriarca, como el psiquiatra o psicólogo de la isla y de sus alrededores. Todos los días llegaba gente. Él no hacía otra cosa antes que acostaba en su hamaca, lo atendían algunas de sus nietas. Llegaba la gente a exponerle todo tipo de problemas, y él con un sentido común impresionante se los resolvía, los aconsejaba, ¿no? Entonces, fue el primero que le dije la verdad de por qué estaba haciendo el recorrido, ¿no? Porque él sabe por qué está haciendo este recorrido. No, pues sí le voy a decir la verdad, no, pues estoy enamorado de una niña, pero pues, no me atrevió a declararle porque no me va a hacer caso, porque es mayor que yo y mucho más. Pues, ¿por qué no se lo dice usted? Y entonces le escribí una carta desde allá. Y dice, no la vaya a poner aquí porque no le llega, sino cuando llega a Cartagena o Barranquilla, desde allí mándela, se la mandé, y entonces ya ella regresa, ya se hizo el novio y nos casamos, ¿no? Pero era un negro con un sentido común impresionante. No sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría nata impresionante y sobre todo una bondad para tratar de aconsejar a la gente maravillosa, ¿no? Oye, pero qué forma de conquista tan desgastada, ¿no? Tan sacrificada. Sí, pero funcionó. 57 años vivimos casados, ¿no? Y la sigo sintiendo tremendamente. Se murió el 4 de enero de este año, ¿no? Apenas. Sí. Sí, pues esta era una probadita. Yo quería que conocieran al maestro Antonio. Ojalá la vida nos dé para poder tener más conversatorios con él de temas ya en específico y que sean una clase, en verdad. Es una clase. Qué mejor clase que te la platiquen como una historia, ¿no? Como un cuento. Eso es bellísimo, pero sobre todo que nos den a ver la trascendencia, el para qué sirvió, qué activó, qué movió a nivel histórico. O sea, la historia sagrada, ¿no? Que es como el tejido que está debajo de los tapetes, que es el que da origen a lo que uno ve, pero no ves esas, si no ves esas cosas no comprendes por qué son las cosas como son, ¿no? Los acontecimientos sagrados siempre hay que tratar de encontrar cómo fueron desarrollándose, qué fue las causas que motivaron que se diera ese evento sagrado, ¿no? Que es muy importante de la historia sagrada, no la historia académica convencional, ¿no? Así es como el 2 de octubre. El 2 de octubre el reto a nivel nacional para la conciencia del mexicano era trascender los miedos, la negatividad, el pesimismo, no lo vamos a lograr, ¿para qué hacerlo? La mentalidad mediocre del mexicano del siempre poniendo excusas y pretextos, ¿no? ¿Para qué? La típica frase del ¿para qué? Sí. Y sin embargo se hizo. ¿Cómo fue? ¿Cuál era la parte karmática a trascender ese día? Era el resurgimiento de este liderazgo refulgente, de este poderío, el saber que el mexicano tenía la fuerza para poder sí generar un cambio trascendente. Y entonces, aunque fue un movimiento que pudo haber sido interno, resulta que por la refulgencia de la frecuencia 10, el 0 hace que se exponencien las características. Y entonces, ese movimiento llegó a darse a ver en todo el mundo. O sea, no fue un movimiento que pasó desapercibido, porque aparte ha sido el único que ha sido persistente. Se ha mantenido, porque hubo muchos movimientos estudiantiles. Pero ya ahora nadie lo recuerda. En Estados Unidos nadie recuerda porque estaban protestando por la guerra de Vietnam. Se acabó la guerra de Vietnam. Hace 50 años protestábamos por la guerra de Vietnam, pues no. En Francia, por ejemplo, la parálisis de todo el país, el Mayo francés. Ajá. Pero ahorita ya nadie lo recuerda porque estábamos, para que nos aumente el sueldo, se aumentaron a 50 años, nadie lo va a estar festejando 50 años después. En cambio, esto es permanente, porque es un evento sagrado y eso no tiene caducidad. ¿No? Así es. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que tú sembraste muchas semillas en las conciencias de
de esas mujeres del siglo pasado, y yo creo que una de tus grandes satisfacciones es saber que habemos muchísimas ya con tu conocimiento, Muchas gracias. Pero no valorándolo. Es el arquetipo de Regina lo que las está inspirando. Pero tú nos Yo lo no. compartiste, llegó a ti el conocimiento, entonces el canal fue Antonio Velasco Piña. Bueno, ¿y tú dónde aprendiste de numerología sagrada, que veo que la manejas muy bien? Pues porque igual que tú, tuve la fortuna de ser alumna de los mejores maestros de numerología en el Eso ve. mundo Sí, eso. hace 20 años, Sí. pero luego llega a mi vida, pues Jorge Berroa. Ah, nada menos, sí. Y Jorge Berroa, Sí. a través del maestro Beethoven, Oye, tú sabes que se puede uno comunicar con Jorge. sí. Sí, a través de Leti Bernal. Y entonces, bueno, yo ahí fue cuando entendí que la numerología no nada más es el conocimiento o la característica del número, sino es la resonancia sutil y profunda que llega al sentimiento, Sí. que llega al inconsciente. Sí. Entonces, bueno, por eso es apoyo para la docencia, para la medicina, para Para la todo, biodescodificación, sí, sí. para Todo, todo, sí. ¿no? Por eso una numerología comercial es la punta del iceberg y sí. una numerología sagrada Sagrada. es una numerología, ay, hasta me puse china como Sí, gallina, sí. es el fondo del iceberg. Entonces, bueno, pues, Antonio, muchísimas gracias No, por esta pequeña Al plática. contrario, muchas gracias por su interés y siempre que quieran, aquí estamos a sus órdenes. Ay, pues ni nos digas, No, porque no. de veras que sí vamos a estar. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. ¿No? Bueno, a todos, muchísimas gracias. Ya saben, lean Regina, están todos los libros de Antonio Velasco Piña, los pueden buscar. Yo sé que de todos van a aprender, es una delicia leerlos. Y bueno, si quieren este último, contáctenos y se los hacemos llegar. A todos, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Ay, gracias. Bueno, los quiero a todos. Bye bye.